This conference will now be recorded. Buenas tardes desde Ginebra, buenos días en América. Vamos a empezar en 4 minutos. Por favor, mantengan sus micrófonos apagados, excepto si van a intervenir, es importante. Las cámaras pueden utilizarlas y está bien porque da más interacción, pero si tienen problemas de conexión es mejor apagarlas. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Te escuchamos muy bien. Te escuchamos muy bien. Mantén, si puedes, en silencio el micrófono, por favor. Hola, buenos días en América, buenas tardes en Ginebra. Únicamente 2 cuestiones de logística. La primera es, por favor, bueno, bienvenidos. Y la primera es, por favor, mantengan los micrófonos apagados. Esperamos una participación de bastantes personas y es importante que los micrófonos estén apagados, excepto los que quieren intervenir. Los panelistas, por supuesto, en el momento de la intervención. La segunda observación es el panel que tienen al lado, o que pueden tener al lado, es un panel para realizar y formular preguntas.
sería bueno que se familiaricen con él por si quieren ir formulando preguntas con el fin de que luego podamos optimizar los tiempos. Alexander Furlan va a hacer las palabras de bienvenida y será él quien introduzca la sesión. Entonces, Alexander, no sé si estás ya conectado. Hola, buen día, Ahora Fernando sí te Illanes. oímos. Ahora sí te oímos. Ahora sí. Sí te oímos. Sí, bueno, hola a todos. Como dice Roberto, buenas tardes a algunos, buenos días a otros. Es el segundo webinar que estamos haciendo en Latinoamérica con nuestros colegas y compañeros empresarios. Por primero, yo quería enfatizar el excelente trabajo que viene haciendo Roberto, María Paz y todo su equipo de OIE en estos tiempos difíciles. Un saludo especial a nuestro amigo José Manuel Salazar, no lo veo acá en mi pantalla, pero creo que ya está. José Manuel, que es un conocedor, ya está, bueno, que es un conocedor profundo de los que es un conocedor profundo de los problemas de Latinoamérica. Creo ser una oportunidad para analizar lo que está pasando en nuestros países y también reflexionar sobre lo que podemos hacer. ¿Qué escenario están viviendo las organizaciones y sus miembros? ¿Qué disrupciones para el negocio en general o que afectan la provisión de bienes y servicios críticos para la crisis? ¿Qué recomendaciones de política pública podrían atenuar o mejorar la situación? ¿Qué apoyos financieros o en especie están ofreciendo tanto el gobierno cuanto el sector privado a las empresas y trabajadores? ¿Qué perspectivas de apoyo adicional podría haber? ¿Qué oportunidades de aprovechar para proyectos colectivos que ayuden a responder a la pandemia? Son todas estas cuestiones que yo creo que puede nos dar un panorama general, José Manuel. Y después, yo tengo unas observaciones a hacer como representante de las organizaciones de Brasil, pero en este momento quería dar más una vez la bienvenida a todos. Y como tenemos un tiempo que es 1 hora y media, y Roberto ya pidió que todos observen el tiempo dedicado a cada uno, yo quiero terminar por aquí las bienvenidas y que podamos oír a José Manuel y después cada uno con sus intervenciones y las preguntas para estar en el tiempo. Y gracias a todos que vean. Quizás, Alexander, si me permites hacer una referencia al hecho de que Alberto no ha podido estar con nosotros a última hora porque ha tenido un imprevisto precisamente derivado de la situación en Colombia y de la necesidad de atender medidas urgentes. Y nosotros teníamos previsto también como OIE hacer una referencia muy breve y como tú has dicho antes, tenemos que ser un poco estrictos en la gestión del tiempo y de hecho tengo una persona del equipo que nos va a ayudar un poco avisándonos cuando el tiempo se está acabando. Un poco hacer una referencia a lo que estamos haciendo desde la OIE, desde una perspectiva más global, ¿no? Nosotros hemos puesto en marcha, y muchos de ustedes son conscientes de ello, una plataforma digital dentro de nuestra página web para ponerles en común las distintas medidas que están siendo puestas en marcha para mitigar o anticipar los efectos de esta crisis y de esta emergencia por parte de distintos países y por parte de distintas organizaciones empresariales. Esa plataforma está dividida en temáticas, por una parte, es decir, documentos relevantes, pero luego, por otro lado, tienen documentos por región. Y luego tiene un apartado especial dedicado a los temas de seguridad y salud. Más allá de eso, estamos organizando conferencias digitales, yo creo que con gran participación, la última hace unas horas, por temáticas también.
La última fue con la Organización Sindical Internacional y con la Organización Internacional del Trabajo. Participó Guy Ryder y participó Sharon Barrow, y yo creo que ha sido bastante fructífera. Únicamente quiero indicarles que nosotros estamos viendo lo que está ocurriendo no solamente como una pandemia, sino como un cambio de modelo, no sabemos hacia dónde, un cambio incluso de orden hasta cierto punto, y además lo estamos viendo con un elemento de preocupación profunda por los efectos devastadores, no solamente en la región, sino en todas las áreas del mundo, o sea, en todas las áreas del planeta, y por otra parte también con cierto ánimo constructivo, porque también vemos algunas oportunidades importantes. Más allá de eso, lo que estamos es intentando reflexionar sobre acciones concretas, qué medidas están tomando los gobiernos que funcionan, qué propuestas están haciendo las organizaciones de empleadores que pueden ser útiles, qué análisis hacemos de esas propuestas, y vamos a hacer un documento cualitativo en los próximos días sobre qué está funcionando y qué no está funcionando, en base a lo que otras organizaciones han trabajado. Y luego, pues estamos intentando poner también en común orientaciones que les pueden ser de utilidad, por ejemplo, en materia de teletrabajo, en materia de medidas sociales o medidas de empleo que han sido útiles para en algunos contextos, etcétera. Les podemos dar más detalles. No voy a tomar más tiempo y bueno, como dije antes, les invitamos a plantear sus preguntas por el chat. Sí, le toca o tiene la palabra Alexander Furlan. Perdón, José Manuel, lo siento. Salazar. Y gracias de nuevo por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto ver tantos amigos y caras conocidos. Bueno, hay una presentación, no sé si ya la están pudiendo ver. Básicamente yo lo que quisiera es unos breves comentarios sobre la propagación de la epidemia, la respuesta sanitaria, que es importante, los impactos en las economías y sociedades, y luego aterrizar en las respuestas y medidas que se están tomando. Tal vez vamos directamente a un cuadro donde está la tercera lámina allí. Esta propagación ha venido evolucionando geográficamente. El epicentro estaba en Europa, como sabemos, pero se está desplazando rápidamente a los Estados Unidos. Y América Latina en realidad tiene unas ciertas semanas de rezago, de retraso, lo cual es una oportunidad para prepararse bien, pero sabiendo que los impactos ya están llegando y van a llegar más fuertemente. Pero el gran epicentro en estos momentos, y como el mismo presidente Trump lo ha dicho en sus recientes apariciones, es que en los siguientes 7 a 21 días va a ser el pico en los Estados Unidos. Siguiente, vemos, es un cuadro. Esto cambia, de hecho ya cambió. Este cuadro lo preparé anoche con respecto, siguiente por favor, a los datos para el mundo y para América Latina. Bueno, vemos que ya estamos a punto, es decir, el día de hoy, mañana aparecerá más de 1 millón de contagiados en el mundo y se pasará también la marca de 50,000 fallecidos, desafortunadamente. Ahí ustedes dan los datos. Cómo cambiaron entre el 21 de marzo y el 1 de abril en cada uno de los países de América Latina. El impacto se está dando, es una etapa muy delicada de crecimiento exponencial. Siguiente, por favor. Ustedes ven aquí, bueno, bien conocido, la famosa curva, que es importante aplanar. Hay mucha discusión sobre exactamente cuál es el modelo sanitario, el modelo de respuesta en términos de salud. La siguiente lámina, pero se las dejo, es decir, no quiero detenerme mucho para llegar al aterrizaje, de un artículo de Sadun, Zanini y Pisano, reciente, comparando las lecciones de Italia, en particular comparando Veneto y Lombardía, porque Veneto tuvo una contención muy proactiva y Lombardía no tanto, una mitigación más liviana. Veneto usó pruebas médicas de contagio de manera masiva, tanto en casos sintomáticos como asintomáticos, un seguimiento y una trazabilidad que podríamos describir como feroz. En los casos de contagio, usó intensamente el diagnóstico y el cuidado en la casa para no rebasar el sistema hospitalario, y dio un seguimiento muy estricto a los trabajadores y las trabajadoras más expuestos al público, las cajeras de supermercados, trabajadores en farmacias, del cuidado, en fin,
no hay nada que se sepa exactamente. Todo esto son todavía análisis prematuros. Esto es algo que está avanzando y pegando de manera muy rápida, pero sí parece que hay importantes diferencias según sea el paquete sanitario de respuesta. Siguiente, por favor. En cuanto al paquete sanitario, bueno, está el tema famoso de aplanar la curva. El problema es que estas medidas que son menos que draconianas, de quedarse en casa, de distanciamiento social, de cierre de escuelas, colegios, universidades, el impacto en sectores específicos, es decir, es una reacción que cierra la economía y cierra sectores específicos. Nunca se le había pedido a tanta gente en el mundo que parara de trabajar, de viajar, de gastar, y hay una discusión sobre, bueno, hasta qué punto eso es necesario, si no hacerlo tan aceleradamente y en todo caso, en qué momento. En América Latina en particular ha estado esa discusión, como ustedes muy bien lo saben, en algunos de sus países, pero es decir, es muy claro que la recomendación de la OMS y la recomendación científica y médica es que desgraciadamente esas medidas draconianas son una necesidad médica. Pero bueno, esa es una discusión y sé que hay países y hay líderes y presidentes que no han reaccionado de esa manera. Pero ciertamente con enormes costos económicos por la gigantesca disrupción que está produciendo esta reacción. Siguiente. Entonces, en términos de los impactos económicos, hay unos impactos iniciales, pero también una serie de efectos cascada, ¿no? En términos, los impactos iniciales son reducción de ventas, disrupciones de la cadena de valor, despidos masivos en muchos casos. Bueno, hay esquemas para mantener empleo, pero inevitablemente, y se está viendo en sector tras sector y empresa tras empresa, hay despidos. Hay impactos sectoriales en aerolíneas, turismo, etcétera, y hay efectos de segundo orden, porque esta caída de ventas y todos estos impactos inmediatamente afecta al sistema financiero, tienden a aumentar la morosidad de las carteras de los bancos, disparan, porque mucho de la reacción es financiamiento fiscal, el tamaño de los déficits fiscales, y también posiblemente porque es una forma de financiar los déficits, los niveles de endeudamiento internacional. Así que es muy importante estar pensando en qué pasa, digamos, el día después. Ahora hay que hacer todo lo que se debe hacer, pero se anticipa una etapa que hay que empezar a pensarla de una vez de cómo se va a salir y los riesgos de sobrepasar o llegar a déficits fiscales y a niveles de endeudamiento internacional sumamente serios. Sin embargo, la reacción económica es importante y esa es la lógica económica, reducir el daño al tejido productivo, reducir el daño a las empresas, reducir el daño al empleo, con la esperanza, obviamente, de que esta es una crisis, y esta es a diferencia de la 2008-2009 financiera, que duró, digamos, muchísimo más, que esta sí crea una crisis que en 3-4 meses el tema sanitario esté bastante bajo control o totalmente bajo control y que se pueda empezar una reconstrucción. Pero esa reconstrucción y esa recuperación o esa reactivación económica será más fácil y más rápida en la medida en que se hayan evitado daños en esta etapa en los siguientes, digamos, 2 meses que van a ser, o un mes, 2 meses que van a ser sumamente difíciles. Siguiente, por favor. A ver, hay creo que ahí nos brincamos 2, ¿no? Bueno, está bien, quedémonos allí. No, para atrás. Los impactos por país son heterogéneos, esto es evidente, el virus es el mismo, pero cada país es diferente en su estructura productiva, en sus exportaciones, dependiendo de cuánto se dependa de materias primas. Hay un colapso de los precios de las materias primas y eso impacta de manera distinta según la estructura exportadora. Hay también la caída del precio del petróleo, que no está directamente relacionado con el coronavirus, comenzó antes, pero que está coincidiendo, y por supuesto estos son muy buenas noticias para los importadores, la caída del precio, pero malas noticias para los exportadores. Hay un colapso del turismo, hay países que dependen fuertemente de él, incluyendo mi país, Costa Rica. 1 de cada 5 dólares de entrada es divisas de turismo, ni se diga el Caribe, pero también otros países de América Latina. También hay un colapso esperado en las remesas, por ahí viene otro canal de impacto, países como El Salvador.
Hay que pensar también en el acceso a los mercados de capitales. Se está poniendo más caro el financiamiento en la medida en que los indicadores de deuda y demás se deterioren y el déficit fiscal va a ser más difícil también recurrir a los mercados más caros internacionales. Y también son diferentes las respuestas y las capacidades institucionales de cada país para responder tanto en lo sanitario como en la fiscalidad. Siguiente, por favor. Entonces, hay impactos heterogéneos por país y un tema muy importante que son los impactos sociales. Dependiendo del nivel de pobreza y de desigualdad, porque los impactos de la crisis se viven y se sufren de manera muy distinta entre diferentes grupos de ingreso. Si pensamos en lo que es el distanciamiento social, una mayoría de pobres e informales no pueden hacer distanciamiento social, o no en la medida en que lo puede hacer la clase media o clase media alta. Y si lo hacen, sufren y viven eso de manera muy distinta o como lo vive la clase media y clase media alta. En muchos de sus trabajos no es posible hacer teletrabajo, son trabajos de presencia, o si es que están y siguen activos. Al dejar de trabajar pierden ingresos, que son en muchos casos de sobrevivencia. Y en caso de que se contraiga la enfermedad, por supuesto, también se sufre de manera muy distinta entre esos grupos. Entonces, como argumentó Nora Lustig y Nancy Pearsall en un blog reciente, quédese en casa, este lockdown está produciendo un nuevo tipo de brutal desigualdad entre los que siguen teniendo una fuente de ingreso continua y los que no. Y por eso es que es clave que en la respuesta pública el tema de las políticas sociales y de transferencias, cómo en los siguientes 2 meses mantener el ingreso de los grupos pues, que sufren más seriamente. Y esto no es una pregunta solo digamos, económica y de política social y cómo llegarle, sino un tema que va al corazón del pacto social. En América Latina ya teníamos una región con mucho descontento y protestas antes. Obviamente ahorita no se puede protestar, pero se acumularía una bomba de tiempo social y ya algunos han advertido que parte de la respuesta aquí pues se está jugando la estabilidad, digamos, después social y política después de la crisis. Siguiente. Bueno, esto me lo voy a saltar en aras de tiempo para aterrizar, pero hay algunas diferencias interesantes sobre qué tipo de shock es este y que es en realidad diferente, ¿no?, al de 2008-2009. Pero procedamos y ahora sí para aterrizar en el paquete de medidas. El rango de instrumentos podría dividirlo en políticas micro y sociales y las macro, ¿no? Las macro, monetaria, fiscal, crediticia, y por eso pongo lo microeconómico primero, porque realmente el paquete, y esa es una gran diferencia con la crisis del 2008-2009, aquí no es un tema básicamente en el corto plazo, por lo menos de demanda agregada. Aquí es un problema de usar la política fiscal sobre todo, y también monetaria y crediticia, pero para el paquete de medidas micro de apoyo y alivio para las empresas, de apoyo y alivio para los trabajadores, de apoyo y alivio para los hogares, los grupos y personas vulnerables, lo que acabo de decir. De manera que esa es una importante diferencia. Por supuesto, dentro de 2 o 3 meses, cuando se esté pensando y se esté ya en la etapa de reconstrucción y de volver a una cierta normalidad, ojalá en ese periodo, pues ahí el tema de la demanda agregada será clave. Pero en este momento, el hecho es que se le está diciendo a la gente, no salgan, no compra, enciérrese. Así que, o sea, la demanda agregada está sufriendo un golpe brutal en este momento y no es un estímulo macro en ese sentido tradicional. Son estímulos y alivios microeconómicos. Siguiente. Ahora sí podemos ver un poco, caso por caso, bueno, algunas preguntas generales primero de las respuestas de política. Como decían Andrés Velasco en un artículo reciente, América Latina tiene la suerte, entre comillas, de estar unas pocas semanas atrás. Y esto nos ha dado tiempo y todavía de prepararnos para un mes y 2 meses que van a ser muy, muy difíciles. Desgraciadamente, algunos gobiernos han pospuesto los preparativos y eso es fatal y muy serio. Y ahora, como le pasó un poco a los Estados Unidos también, pues eventualmente los países se organizan, pero es muy distinto organizar un país como Estados Unidos para una casi economía de guerra, como lo está llamando el presidente Trump, que un país latinoamericano con mucho mayores fragilidades y debilidades, digamos, institucionales. En términos de respuesta sanitaria,
Las preguntas es cómo están los equipos de pruebas, cómo están los respiradores, las camas de hospitales, los doctores, enfermeras, es decir, el sistema de salud debe fortalecerse. Ahí hay una emergencia importantísima. En términos de respuestas económicas, gran pregunta, ¿qué hacer cuando hay poco espacio fiscal? Ese que es en casa, como dije, no es sostenible. ¿Por cuánto tiempo mantener las medidas? Eso es algo que se va a tener que ir descubriendo en cada caso. ¿Cómo ayudar a los informales, a los cuentapropias, los que no tienen protección social o no tienen seguro médico? ¿Cómo? Hay una discusión distributiva en todo esto de los gastos, las asignaciones y sobre todo si hay impuestos adicionales, etcétera. ¿Cómo se distribuyen los sacrificios económicos? Y esa es una conversación muy importante. ¿Y cuál es el papel del diálogo social y negociaciones? Porque pues en la OIT sabemos la importancia que se le da a eso, pero por otro lado, si esta es una reacción tipo reacción de guerra, es decir, y además no hay espacio para reuniones ni tiempo, pues evidentemente el tipo de diálogo social y de consultas que se puedan tener es algo muy intenso, muy rápido, y en muchos casos pues no hay suficiente tiempo y eso plantea toda una serie de retos. Siguiente. Para las empresas, ¿cuál es el problema? Que las empresas, y ustedes, los empresarios, bueno, caída drástica en las ventas en muchos casos, a cero en algunos casos, sector turismo, restaurantes, etc. Problemas de flujo de caja, problemas de cómo pagar los gastos fijos y todo lo variable que se pueda ajustarlo, y cómo pagar las deudas. Entonces, el paquete que ha venido emergiendo, que ya hubo un aprendizaje hasta cierto punto en la crisis pasada, son moratorias temporales o alivio permanente. Ahí hay un dilema. En muchos países se ha dicho, bueno, por 3 meses se atrasa una moratoria para el IVA, para el impuesto sobre la renta, las utilidades, el impuesto municipal y otros impuestos. Bueno, y después de eso se dan acuerdos de pago. Bueno, eso puede ser, sin duda eso es un alivio, pero también se plantea hasta qué punto es posible un alivio permanente, una condonación, porque el golpe en las ventas va a ser permanente. Lo que no se vendió el mes pasado no se va a vender el siguiente, etcétera. De manera que tener que pagar la misma cantidad de impuestos sobre ventas que muy reducidas es un tema. Pero ahí sin duda hay una serie de medidas que yo veo muchísimos gobiernos en América Latina que están tomando y en buena hora. Segundo tipo de medidas es postergación, condonación del pago de cargas sociales. De nuevo, en muchos países ese es un peso, es grande. Ahí lo que hay que ver cuál es la posibilidad del sistema de seguridad social o provisional de financiar eso, o en general eso provocaría problemas muy serios para el sistema provisional. Eso va a tener que ser, y así está siendo, apoyados por el fisco, es decir, que agrega al posible déficit fiscal, ciertamente al gasto fiscal. Tercer grupo de medidas es flexibilización de los contratos de empleo para permitir la reducción temporal de las jornadas de trabajo con el correspondiente ahorro de planilla, sin despedir trabajadores. Eso es lo que en inglés llaman work sharing. Discutimos muchísimo en OIT ese esquema del Kurzarbeit alemán y creo que hubo un gran aprendizaje la vez pasada porque yo veo países en América Latina ya que tenían legislaciones y están implementando este tipo de flexibilización de reducción de jornadas. Ahí el tema es, en los países europeos, parte de la caída de los salarios, si una empresa reduce la jornada a la mitad o a un cuarto de tiempo, pues excelente para la empresa, para el flujo de caja, pero los trabajadores se quedan con medio salario, con un cuarto de salario. Si hay posibilidades de que el gobierno pague parte de eso para que la reducción de ingresos de los trabajadores no sea tan elevada. Ese es el dilema y de nuevo, todo depende de las posibilidades fiscales. Otra línea para apoyo a empresas es línea de crédito, expansión de liquidez, que generalmente se da a través de los bancos comerciales, más cambios regulatorios que en varios países son necesarios para que los bancos comerciales reestructuren las deudas de las empresas. Y ahí la discusión es, bueno, para todas las empresas, para las pymes nada más o MIPYMES, obviamente hay muchas empresas en necesidad y será cada banco quien pueda ver cómo reestructurar, pero eso tiene, por supuesto, un costo importante y una capacidad de gestión y de negociación importante en el sistema bancario. Luego hay paquetes de apoyo a sectores que están drásticamente afectados. Ya mencioné aerolíneas, turismo, hoteles. Ahí es un poco la discusión, como se ha dado en Estados Unidos, de hasta qué punto hacer un bailout, como llaman en inglés, o en todo caso un apoyo sólido a sectores que realmente prácticamente han cerrado con esta crisis.
y líneas de crédito especiales y líneas de crédito blandas para esos sectores. Y yo agregaría aquí una línea muy importante, porque esto va a una especificidad de esta crisis, que es las disrupciones en los clústeres y cadenas de suministro. Esta crisis está pegando directamente a la economía real, en contraste con la anterior, que fue una crisis financiera que primero le pegó al sector financiero y a través del sector financiero le pega a la economía real. Esto es un golpe a la economía real directamente y a disrupciones en cadenas de suministro. Entonces, me parece que es importante que los ministerios de la producción, de las cámaras empresariales y demás, vean este tema y qué soluciones inmediatas pueden hacerse para minimizar esas disrupciones. Siguiente, aquí vienen entonces las medidas de apoyo a los trabajadores. Bueno, en el fondo esto, es decir, al hablar de las empresas estamos hablando también de los trabajadores, porque pues la empresa es empleadores y trabajadores conjuntamente, de manera que algunas medidas aquí se repiten, pero también hay mantener ingresos para los trabajadores afectados, subsidios al ingreso de los trabajadores con jornadas reducidas, que ya mencioné, transferencias a trabajadores despedidos, pero muchos países latinoamericanos no tienen seguro de desempleo, pero es un tema importante ahora, no como un seguro completo, pero por lo menos 2-3 meses, si no, es una situación muy complicada para esos trabajadores. Transferencias a los independientes, informales y cuenta propia, transferencias a ocupaciones particularmente golpeadas, pensemos en las trabajadoras domésticas, que desde hace varias semanas se les ha pedido váyanse para la casa. Algunos patronos están pagándoles y manteniéndoles el salario, pero otros no. En fin, ustedes saben que hay una gran informalidad allí. Los taxistas están en muchos países teniendo, es decir, básicamente es un sector muy afectado. Choferes de líneas de autobuses, etcétera. Bonos de una sola vez para trabajadores informales e independientes. Soluciones y temas para trabajadores migrantes, recolectores de cosechas. En fin, hay aquí todo un paquete que en parte es para los trabajadores afectados, pero, y esto es lo que viene, la siguiente, por favor, es también un paquete de política social de corto plazo, porque es un alivio para hogares, grupos y personas vulnerables. Aquí hay un reto de política social enorme y son retos asimétricos en países con sistemas de transferencias sociales fuertes y débiles, es muy distinto. Si un país tiene un sistema de transferencias con bases de datos, tienen bien ubicado con microdatos por distrito y por sector y tienen la forma de hacerle llegar ayudas en efectivo, cheques, es decir, a las cuentas de la gente, y hay bancarización, bueno, pues ahí se le puede llegar fácil, pero hay muchos países en América Latina, como sabemos, que no tienen esos sistemas bien montados. Y va a ser muy serio. Vean lo que pasó en El Salvador, que con muy buena intención se anunció que se iban a pagar $300 a una cantidad de gente, pero ¿y qué hizo? Entonces la gente vino a hacer filas a ventanillas con unas aglomeraciones tremendas porque no tenía, digamos, cuentas bancarias y querían retirar el dinero personalmente. Siguiente, por favor. Bueno, aquí ya lo mencioné, qué es y qué no es en esta crisis la política fiscal. No es tanto demanda agregada, es políticas microeconómicas para estos apoyos de emergencia que he estado mencionando. No son programas de infraestructura keynesianos, aquí no estamos hablando de construir infraestructura, por lo menos no en los siguientes 2, 3, 4 meses. Es decir, la infraestructura que venía, pero digamos la reacción fiscal no es un programa keynesiano de infraestructura pesada, porque eso es de mediano y largo plazo. Es un incremento rápido, super fast track, de recursos para el sector salud y para el sistema hospitalario y para el fortalecimiento relámpago de las capacidades sanitarias y también para estas ayudas. Y entonces no es el business as usual de medidas convencionales, sino no convencionales para financiar todo esto. Siguiente, por favor. Bueno, riesgos importantes que los países deben considerar. Esto sí, macro. El incremento del déficit fiscal. Hay varios países latinoamericanos que ya estaban con el agua al cuello, para ponerlo así, y van a tener un riesgo de, claro, que van a terminar con un déficit fiscal en el 2020 muy elevado y con un endeudamiento externo muy elevado. Y esto, las calificadores de riesgo soberano se los pueden cobrar, cosa que entra a un círculo vicioso, etcétera. Eso hay que manejarlo. Y ahí, bueno, hay una discusión importante. El riesgo de que esa presión sobre los mercados financieros eleve las tasas de interés, lo cual también haría más difícil la recuperación. Entonces, la pregunta clave de cómo escalar los apoyos necesarios en el corto plazo sin convertir esta crisis del COVID
en una crisis financiera más adelante. Siguiente. Sí, bueno, yo quería concluir con dos láminas de qué pueden hacer los empleadores. Estas acciones están en un documento que está muy bien, de la UNICEF, de la OIT, de UN Women, en cuanto a qué hacer a lo interno de la empresa. Instruir a los trabajadores, comunicarse con ellos con regularidad, reforzar las buenas prácticas de higiene, designar un equipo de gestión de emergencias, vigilar la situación a diario, no dejar de animar a quedarse en casa a los miembros del personal que estén enfermos, en fin, algo que yo creo que todos ustedes, pues, y las empresas conocen bien, y la OIT, entre otros, está dando excelente guía, digamos, para la responsabilidad de los empleadores en cada una de las empresas, ¿no? Y la siguiente, y con esto yo creo que ya concluyo, poner al servicio del gobierno equipos e infraestructura no utilizados. He estado escuchando y he visto Hertz, por ejemplo, puso los autos de alquiler al servicio de muchos gobiernos, comenzando en Estados Unidos. ¿Qué tal las flotas de transporte, de carga o de gente para lo que pueda necesitarse? ¿Qué tal instalaciones logísticas? Ya he visto también que varias cadenas de hoteles o hoteles individualmente, aquí incluyendo en Costa Rica, han ofrecido el uso de la infraestructura para albergar y aislar enfermos, para aumentar la capacidad de camas que ya los hospitales o las clínicas no dan abasto. ¿Qué tal el tema de la producción de mascarillas, respiradores y otros equipos? Vemos cómo en Estados Unidos se está reconvirtiendo y varias empresas pequeñas y grandes están en eso, con respiradores. De manera que hay muchísimo que los empleadores y las empresas pueden y están haciendo, y que es importante plantearse ya para, pues, la emergencia, como digo, de los siguientes dos o tres meses. Entonces, bueno, creo que para motivar la discusión, esto sería una serie de pantallazos, y decir, y concluyo con la reflexión de que está la emergencia de los 2-3 meses, que es algo único, donde la respuesta sanitaria está cerrando las economías y entonces corresponde todos estos alivios y demás, pero que desde ya hay que pensar, por supuesto, en la reconstrucción y en la activación o reactivación el día después, y que esa discusión con los gobiernos y la responsabilidad de los gobiernos es fundamental para no convertir esta crisis en una crisis económica que puede tener secuelas que duren muchísimo tiempo y con costos económicos y potencialmente sociales y políticos también sumamente altos. De manera que, bueno, muchas gracias, y no sé si va a haber preguntas o, en fin, la discusión aquí me quedo. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, José Manuel. Así, creo que ha sido bastante amplio, bastante rico en contenidos, y luego, además, desde la perspectiva de una persona que conoce bien no solamente la región, sino la evolución económica de los últimos años a nivel global, ¿no? Creo que has hecho referencia a varias cuestiones. Una, al elemento de desestabilización social. Has mencionado la idea de una bomba en el tiempo social. El hecho también de que estamos en una crisis que abarca los dos aspectos, ¿no? La caída de la producción en seco, pero también la caída de la demanda, ¿no? Porque no hay quien consuma en estos momentos, ¿no? Has hecho referencia también a determinados acuerdos innovadores que ya existían, de los que ya existían experiencias, ¿no? Como los acuerdos de pago posterior o el work sharing, ¿no? El compartir el trabajo, ¿no? Y has hecho referencia a un elemento que a mí me parece importantísimo, que es todo lo que tiene que ver con cadenas de suministro, que no es menor, ¿no? Está afectando ya a la economía real, no solamente una crisis financiera. Lo que teníamos previsto es una división de las siguientes intervenciones por subregión, por así decirlo, ¿no? Entonces, en estos momentos tenemos dos intervenciones referidas al cono sur, donde tenemos de nuevo a Alexander, con 5 minutos por cada participante, y también a Diego Coat, el director ejecutivo de la UIA. De nuevo, gracias, y tenéis la palabra. Primero Alexander y luego Diego. Gracias. Gracias, Roberto. Por primero agradecer a José Manuel por todo lo que ha dicho. Y rápidamente, acá en Brasil hoy estamos con aproximadamente 9.000 casos confirmados y casi 300 muertes. Como saben ustedes, el gobierno ha decretado estado de calamidad pública. El virus ha llegado a Brasil en febrero, mucho en virtud del carnaval, donde recibimos millares de personas ahí, de todo el mundo.
los mayores problemas están concentrados en São Paulo, Río de Janeiro y algunas ciudades del nordeste. Bueno, ¿y qué hicimos nosotros hasta ahora? Todas las organizaciones empresariales de todos los segmentos, industria, comercio, agricultura, banco, salud, servicios, enviaron al gobierno sugerencias para minimizar la crisis. Y es increíble o es bueno, porque mucho de lo que ha dicho José Manuel fueron preocupaciones que nosotros ya expresamos al gobierno. Por ejemplo, nosotros de la industria enviamos al gobierno 38 propuestas, básicamente en 3 grandes grupos de propuestas. Una con aplazamiento del pago de los tributos por 90 días, otro grupo con aumento de la oferta de crédito y una tercera vertiente para mayor flexibilidad en las relaciones laborales. En la semana pasada, el gobierno publicó una medida provisional de número 927 con medidas que llamó de protección al empleo. Entonces tuvimos reducción de jornada, teletrabajo, como ha dicho José Manuel, posibilidad de ampliar un banco de horas para 18 meses por acuerdo individual mientras el empleado y el empleador. Ayer el gobierno publicó una nueva medida provisional que llamó Programa Emergencial de Mantenimiento del Empleo Ingresos, con nuevas medidas que pueden llegar a más de 20 millones de trabajadores formales en Brasil en caso de despido o suspensión del contrato de trabajo. Entonces, este programa tiene como objetivo la preservación del empleo y los ingresos, la viabilización de la actividad económica en fase de la disminución de actividades, reducción del impacto social en razón de las consecuencias del estado de calamidad pública, lo que vimos que es bueno. Entonces, cuando existe, por ejemplo, la suspensión del contrato de trabajo, el gobierno va a pagar como si fuera un seguro de desempleo, un seguro, mismo que el trabajador esté continuando en la empresa trabajando. Si disminuye, por ejemplo, por 25%, el gobierno va a pagar en forma de seguro de desempleo directamente a los trabajadores, y ahí está un problema que José Manuel también ya había dicho. Muchas personas de estas no tienen cuentas en bancos y el gobierno no quiere pasar por las empresas, quiere pagar directamente a los trabajadores. Se creó también para los informales, o que están llamando acá un Corona Voucher, que es un bonus que el gobierno va a pagar a las personas que no tienen contratos formales. Estos también en Brasil son más de 30 millones de personas, y que creo va a ser algo que puede minimizar el problema, pero estamos básicamente en una crisis también de interrupción de demanda, con algunos debatiendo ideológicamente si isolamiento vertical es mejor, porque unos prefieren isolamiento horizontal, que todos se queden en sus casas, que ninguém trabaje, pero ahí tenemos los que tienen los beneficios, los funcionarios públicos, jueces, fiscales, que estando en casa o trabajando van a recibir sus salarios de la misma manera. Entonces, lo importante es que tenemos, por ejemplo, en mi empresa yo estoy con 70% de la producción baja, 70% menos de las ventas, pero mantuve la actividad segregando las que están en grupo de riesgo con más de 50 años o otros que tienen algunas dolencias, pero ya sentimos mucho la falta de crédito, de liquidez, con un aumento del riesgo. Los bancos están con miedo de prestar dinero, y creemos que todo va a acontecer en los próximos, como dice también José Manuel. El virus no ha llegado en la misma velocidad en Brasil. Ahora estamos al final del verano con temperaturas que medias de más de 26, 27, 30, 32 grados, en que la proliferación del virus también es un poco menor. Las medidas que estamos tomando, yo creo que son las medidas correctas, pero mucha ideología, poco pragmatismo, poca racionalidad. Los medios de comunicación están atacando al gobierno todo el tiempo,
y esto no es bueno porque ahí se olvidan de lo que es más importante, que estarnos todos unidos en este momento, la iniciativa privada, los trabajadores y el gobierno. Esta es la dirección que nosotros hemos tomado en CNI y las otras federaciones también. De nada va a adelantarse, nosotros nos quedamos a discutir nuestros propios problemas, mas sí vamos a pensar como sociedad. Y en esto, Roberto, yo creo que puedo terminar. Yo tengo enviado a OIE todas las medidas que el gobierno está tomando, todas las medidas que nosotros estamos intentando hacer. Yo voy ahora a revisar la medida provisional de ayer para enviar a ustedes con todo lo que tiene. Son muchas cosas, pero el problema mayor, yo creo, es llegar al final, a la punta de la cadena, que son los trabajadores, todo esto que el gobierno está ofreciendo. Es un esfuerzo gigantesco, pero espero que así como Brasil, los otros países puedan pasar por esto. Y yo creo que al final, una cosa es cierta, vamos a nos tornar mucho más solidarios, mucho más compañeros, y vamos a conseguir mirar las cosas, la sociedad con ojos muy más direccionados a los que efectivamente necesitan. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Alexander. Tomo el elemento al que hacía referencias de ideologización de la crisis y la emergencia. Yo creo que es algo que aparece en la opinión pública de muchísimos países, ¿no? Sin más, doy la palabra a Diego. Yo creo que en Argentina se están tomando una serie de medidas, muchas de ellas muy drásticas, como las que se están tomando en mi propio país, que es la de prohibir los despidos, prohibir las... Y yo creo que puede ser interesante también conocer un poco cómo lo estáis viendo. Por supuesto, por favor, gestionamos los tiempos de la manera más eficiente. Si lo podéis hacer en los 5 minutos previstos, os lo agradecemos mucho. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por la reunión y por la iniciativa. Voy a intentar ser lo más breve posible. En Argentina, bueno, hay un poquito más de 1000 casos y 24 muertes. El presidente de Argentina definió entrar en una cuarentena muy dura rápidamente al observarse los primeros casos, y sobre todo Argentina tiene muchos turistas que viajan a Europa y demás, y dado la predicción de importación de casos, esa cuarentena se hizo un día para el otro, básicamente prohibiendo la producción, salvo algunas actividades esenciales vinculadas a alimentación, salud, todo lo que tiene que ver con producción y distribución, y unas pocas más, lo cual el parate económico fue muy relevante. Y el desafío, bueno, Argentina tiene una industria importante, el desafío, como ustedes saben, con sindicatos muy fuertes, de poder lograr abastecer rápidamente en cuarentena. Eso efectivamente se logró, y hoy los sectores esenciales están produciendo el abastecimiento muy bien, y más allá de otros que están parados. Entonces la clave es como buscar una intersección entre salud y economía, dándole la prioridad que le dio el gobierno al tema de salud. La parte positiva es que el gobierno, como ustedes saben, de Alberto Fernández, es de extracción peronista. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, donde está la mayor aglomeración de trabajadores y empresas, es el peronismo más vinculado al kirchnerismo, y el jefe de la ciudad es del partido de Macri, y todo el arco político está trabajando en equipo y articulado para minimizar los efectos de la crisis. Y eso es muy positivo. Nosotros, a nivel empresarial, un poco copiamos la estrategia del gobierno, armamos un comité de crisis de toda la entidad para poder reaccionar rápidamente a estas medidas, y lo positivo es que estamos todos los días comunicándonos y por forma virtual, que suman los diferentes ministros para transmitir nuestra preocupación. Eso por un lado, y además armamos 2 grupos de trabajo, uno que tiene que ver con la solidaridad para poder llegar a algunos lugares donde la industria pueda acompañar, y otro que tiene que ver con la producción de actividades esenciales y la reconversión en muchísimas industrias que están reconvirtiéndose para poder producir desde respiradores, equipamiento para los nuevos hospitales, etcétera. También lo estamos haciendo de la UIA. Y el gobierno reaccionó más lento que temprano con una serie de medidas. Yo, como decía recién mi colega Graciela Alexander, tanto desde el punto de vista, primero, el punto de vista de la demanda para cuestión social. Argentina tiene 30% de informalidad, y se le dio a ellos que efectivamente se sacaba el trabajo rápidamente un esquema de un ingreso mínimo para poder consumir. Argentina tiene un sistema de protección social muy amplio, tanto para los adultos mayores como para los niños, por cuanto hay una cobertura mínima garantizada. Entonces el gran desafío es cómo mantener el empleo formal en el segmento de las empresas, como decía
muy bien, José Manuel. Y ahí hay tres paquetes de medidas que se han lanzado, nosotros hemos pedido más, algunas han respondido. El primero tiene que ver con el financiero. Bueno, Argentina, como ustedes saben, está en una renegociación de su deuda, esto quedó un poco postergado, tenemos bastante autarquía desde el punto de vista financiero, pero se han hecho una serie de líneas nuevas para poder alcanzar la mayor cantidad de empresas, y nosotros le hemos pedido que acá son muy importantes las garantías, porque el riesgo crediticio es muy alto, entonces la banca tradicional no va a prestar, y efectivamente salió un esquema de garantías financiadas por el Tesoro para todo lo que es la pequeña y la mediana empresa, y de esa forma están empezando a haber líneas de crédito para el capital de trabajo y que no se corte la cadena de pagos. El segundo, que tiene que ver con el tema tributario, se han postergado las cargas sociales, una gran mayoría de empresas, y esperemos que también se vayan postergando, todavía no se hizo los vencimientos de impuestos hasta que vuelva la actividad a nivel normal. Y el tercero tiene que ver el nivel de empleo, una medida de prohibición de empleos. En Argentina ya hace un tiempo, por la crisis económica, hay un esquema que se llama doble indemnización, que hay que pagar, el costo del despido es muy alto, por cuanto ante la caída de las ventas nadie va a despedir porque no tiene el capital. Ahora se puso una prohibición, pero por otro lado hay un esquema de suspensiones muy tradicional que se hacen con los sindicatos, donde se suspende y efectivamente se paga menos del salario y no se pagan las contribuciones al sistema de seguridad social, lo cual baja muy fuertemente el costo del empleado. Eso es lo que estamos intentando que se instrumente rápidamente. Y además ayer el gobierno salió con 2 medidas, pues las compartimos, estamos mandando también toda la OIE y también a la COE y a las entidades iberoamericanas. Un esquema de subsidio al empleo igual que el de Brasil, una parte, hasta un salario mínimo, y para empresas, eso directamente le depositan al trabajador, y para empresas grandes un sistema que se llama Repro, que le pagan a la empresa un porcentaje equivalente al salario, de acuerdo a si está suspendido o está suspendido. Eso es relativamente tributario. El gran desafío nuestro, me extiendo 30 segundos más, que me quedan un poco 4 minutos y medio, es cómo salimos, obviamente teniendo en cuenta la salud, y esperemos que esta cuarentena tenga éxito, cómo vamos saliendo de este parate de todos los sectores que no están vinculados a actividades esenciales, que ahí la clave es la planificación, cómo el Estado, que en Argentina, como toda América Latina, no tiene capacidad generalmente de reacción ante momentos normales, estos momentos de crisis, cómo se maximice, cómo el sector empresario y los trabajadores a nivel tripartito ayudan para que haya una salida gradual y que pueda empezar a funcionar la economía normalmente, sabiendo que va a haber que maximizar por bastante tiempo el teletrabajo en los sectores que lo pueden hacer, y obviamente que no se congestione el transporte urbano, que es el gran desafío, y ahí lo hemos logrado, que se pueda organizar y dar flexibilidad para todas las empresas en lo que tiene que ver con el funcionamiento hacia dentro de la fábrica, de forma que se puedan cambiar horarios y se pueda lograr. La verdad que hoy el paquete, en términos totales del PBI de ayuda, está en torno a los 2 puntos. Nosotros creemos que el parate económico va a hacer que se pierdan casi 10 puntos del PBI en términos de estos meses, digo, anualmente, si uno lo cuenta anualmente. Por eso creemos que vamos a tener que tener un paquete más cercano a los 5, 6, 7 puntos del PBI, como para que no se resienta mucho, no haya cierre de fábricas y despidos. Así que en esa línea estamos trabajando, y nos ponemos a disposición para articular todas las ideas y todo lo que podamos hacer a nivel regional. Muchas gracias. Diego, has optimizado el tiempo al máximo, nos has dado una información además crítica, ¿no? Porque muchas veces tenemos la visión de bueno, pues un sistema muy rígido en lo que se refiere a las relaciones laborales. Bueno, has hecho referencia a la prohibición de despidos, a la prohibición, pero a las veces has hecho referencia a un sistema de suspensión que yo creo que es bien interesante, ¿no? Y la caída a la que hace referencia de un 10% de estos meses es bastante menor que la que está teniendo lugar en otros países. En el caso europeo, pues estamos hablando de 20% de caída. O sea que... 10%, perdón que por ahí no se me entendió, perdón, disculpa, 10% del PBI es un número gigantesco. Ustedes piensen que en la Argentina, en un medio, ¿no? Porque en Argentina está funcionando el 70% de la actividad económica, perdón, el 30% de la actividad económica está funcionando, y el otro 70% está absolutamente parado. En la industria en particular está funcionando solamente el 24% de los sectores, por cuanto lo que estamos calculando es una caída fenomenal del PBI anualizado, casi es un parate del 80%, que nos da 10 puntos en el año, por cuanto si no hay un paquete muy claro de respaldo a las empresas, los números de... Caemos fuerte, sí. Está claro. Bueno, vamos a ver cómo va evolucionando. Tenemos también el gusto de contar con María Isabel León, nada menos que la presidenta de CONFIEP,
que también quiere hacer una contribución. Bueno, pues no tengo que hacer referencia a la CONFIEP ni a la situación de Perú, pero bueno, en cualquier caso tienes la palabra, María Isabel. Muchísimas gracias, Roberto. Un saludo cordial a todos. Y quiero brevemente contarles un poco la situación en el Perú. Nosotros hemos empezado con esta aparición en nuestras fronteras de la pandemia hacia fines del mes de febrero. El primer caso de muerte lo tuvimos el 6 de marzo y ciertamente desde ese momento el gobierno tomó una posición mucho más firme en el control de la situación y expidió una serie de normas legales que han tenido que ver con la afectación del trabajo, con la afectación de ciertos derechos constitucionales de las personas, como son el derecho a la libre movilidad. Es así que en este momento la situación en el Perú tiene una cuarentena obligatoria, forzosa, que ha empezado formalmente desde el 16 de marzo hasta el 31 de marzo, luego ha sido extendida hasta el día 13 de abril con algunas restricciones de toque de queda inclusive, para que la población pueda quedarse en casa y se evite la propagación de este virus. Si nosotros vemos el crecimiento de la curva, de los casos que tenemos que han dado positivo y el número de muertes, en realidad está bastante controlado en relación a nuestros pares de la región. Al día de ayer teníamos 1.323 casos de infectados y 40 muertos, 56 personas en el servicio de unidad de cuidados intensivos con respiratorios, con auxilio de respiración artificial. La economía, de acuerdo a las medidas de urgencia que ha tomado el gobierno, han sufrido un golpe importante. El sector empresarial prácticamente está paralizado, salvo las actividades principales consideradas como básicas que tienen que ver con los servicios de alimentación y medicinas, servicios médicos para poder garantizar una atención a la población durante esta etapa de emergencia. Hay otras actividades que han sido consideradas como críticas, que también han necesitado de alguna regulación especial, sectorial, y ciertamente se han incluido pues de esta manera actividades como la minería para poder mantener algunos activos críticos funcionando, áreas como el servicio de electricidad, hidrocarburos, puertos, aeropuertos. Dicho sea de paso, el aeropuerto Jorge Chávez de Lima está cerrado, la atención de los vuelos se hace en el grupo aéreo número 8 de la Fuerza Aérea, pero tenemos personal crítico trabajando en esos sectores, ¿no? La población, como digo, está en una cuarentena obligatoria, los servicios educativos en general, básicos, de nivel intermedio, técnico y superiores, universitarios y de escuelas, han sido suspendidos físicamente hasta el día 4 de mayo. Todo esto ha traído ciertamente un repensar la vida de los ciudadanos en nuestro país, pensando siempre que una crisis debe generar una oportunidad. Pero estamos viviendo tiempos difíciles. Tienen que considerar que en el Perú tenemos un 73% de informalidad laboral, y tenemos a un total de 15 millones de personas que trabajan en este sector, que son las que tienen que salir día a día a trabajar para llevar el pan a sus casas, que no lo pueden hacer en cumplimiento y acatando esta disposición gubernamental de quedarse en casa. Se han activado de parte del gobierno algunas acciones para fortalecer la parte económica y tengo que señalar aquí que el gobierno peruano ha tenido realmente una reacción bastante inteligente y bastante audaz, quizás que ha sido además resaltada a nivel mundial. Y esto lo hemos podido hacer porque el país a lo largo de los últimos 30 años ha logrado una fortaleza fiscal y económica importante. Tenemos 70.000 millones de dólares de reservas internacionales, somos el país que tiene el menor índice de inflación, el menor índice de endeudamiento externo, y eso ciertamente nos da un poco de alivio para esta situación. En los últimos días, el Banco Central de Reserva, que es un organismo muy sólido y conducido por un profesional reconocido en nuestro país e internacionalmente, ha acordado con el Ministerio de Economía en inyectar una suma importantísima de nuestro PBI, exactamente el 12%, estamos hablando de 100.000 millones de soles que se van a inyectar al sistema financiero para poder apalancar a las empresas de todos los tamaños en la reprogramación de deudas y en la situación
financiera difícil que vivimos. Ya hubo una medida previa para las micro y pequeñas empresas de un fondo de 300 millones de soles que ha puesto el gobierno a disposición para refinanciamiento de deudas y capital de trabajo para evitar que colapse el sector empresarial, ¿no? Las gestiones están en curso. Para el tema laboral, en una primera etapa, en los primeros 15 días de emergencia nacional decretada por decreto de urgencia, se determinó que los trabajadores tenían que gozar de una licencia con goce de haber. En realidad esto causó un poco de polémica porque en un principio la autoridad de trabajo había considerado que las empresas pudieran sacar al personal en adelanto de vacaciones, pero retrocedieron ante la presión evidentemente sindical y quedó esta figura de una licencia con goce de haber recuperable, que la verdad es difícil de entender. Una licencia de goce de haber recuperable significa que la vas a recuperar probablemente en el periodo vacacional, pero en fin, es lo que tenemos al día de hoy. Sé que hoy va a haber un paquete de nuevas medidas laborales para poder apalear la situación de los empresarios. Es insostenible para muchas empresas, sobre todo pequeñas y medianas inclusive, afrontar con una paralización de actividades la planilla del personal, ¿no? Hay que buscar ciertamente preservar el trabajo de nuestros colaboradores, pero hay que evaluar cuáles son esas medidas que se pueden tomar si esta situación continúa. Parte de esas medidas pueden ser establecer licencias sin goce de haber, adelanto de vacaciones, ciertamente. El trabajo nosotros lo teníamos regulado como teletrabajo, pero no es María Isabel, te perdemos el sonido, no sé. implementado en esta época de emergencia, sino se ha implementado un trabajo que se llama trabajo remoto. ¿Por Sí. qué? Porque el teletrabajo tiene una serie de regulaciones. María Isabel, te estamos perdiendo el sonido, pero yo creo que nos has dado una visión ya bastante completa, ¿no? Bastante burocráticas que no facilitarían en esta emergencia que las empresas pudieran mandar a su personal a trabajar. Sin embargo, como nuestro Ministerio de Trabajo es creativo en Perú, ya dentro de sus tiempos María Isabel, te hemos perdido el sonido. Yo creo que has hecho referencia a unos puntos importantes, sobre todo el tema de la informalidad en Perú, pero también el hecho de que la situación financiera de endeudamiento es muy diferente a la de otros países, lo cual va a permitir tomar una serie de medidas quizás de ajuste que no se pueden permitir todos los países de la región, ¿no? ¿Ahí me escuchan? María Isabel, ¿nos oyes? ¿Hola? Sí, no sé si nos ¿Hola? oyes. Hola, hola. ¿Hola? No, yo creo que no nos oyes bien. Hola. ¿Me escuchan? Hagamos una cosa, vamos a intentar pasar a la siguiente ponencia y luego retomamos con algunas preguntas específicas. Sí, sabotaje. ¿Hola, Roberto? Ahora te oímos mejor. Sí, yo los escucho bien. Te hemos escuchado el 80 al 90% de lo que has dicho. Ha sido al final cuando te hemos ido perdiendo, pero nos has dado una visión muy, muy completa de lo que está ocurriendo y con algunos puntos bien interesantes, ¿no? Estábamos hablando del tema de los servicios esenciales en la minería, el tema también de la informalidad, el tema también de la situación financiera distinta que tiene Perú en comparación con otros países de la región. Yo creo que son puntos bien interesantes. Si te parece, vamos a dar la palabra a otros intervinientes y me gustaría que en estos momentos pudiera intervenir Ricardo, el presidente de Fede Cámara. Si pudieras también, por favor, estamos ya con cierto retraso, ceñirte al tiempo. La situación en Venezuela yo creo que es de todos conocido y la situación de emergencia venía ya de mucho tiempo atrás, con lo que imagino que en estos momentos será especialmente crítica. Ricardo, tienes la palabra. Ricardo, ¿nos oyes? Un momento. ¿Aló, me escuchan? Perfectamente ahora.
Ajá, me disculpen, tenía el micrófono en silencio. A ver, bueno, gracias. Para ser precisos en la intervención, nosotros, bueno, como ya tú dijiste, Roberto, la situación de Venezuela para nadie es un secreto, es bastante crítica y ahora se suma esta pandemia mundial. Nosotros en Venezuela en este momento, cifras oficiales, también para nadie es un secreto que a veces las cifras oficiales se confía poco en ellas, pero en todo caso es nuestro punto de referencia. Al día de hoy nada más se reportaban 144 casos con 43 recuperados y 3 personas fallecidas. Pero la verdad es que el sistema de salud venezolano es un sistema que está en condiciones extremadamente críticas. Apenas para cuando comenzó la pandemia habían apenas 81 respiradores en todo el país. Eso prácticamente nos deja atado de manos ante un exponencial crecimiento de esta crisis sanitaria que según los especialistas y algunas fuentes internas, dicen que a partir de la semana que viene pudiese comenzar la explosión de la curva por un rango de 2 o 3 semanas. Nosotros, cuando se decretó la emergencia sanitaria, presentamos al país primero una solidaridad del empresariado para con la gente y sobre todo nuestra disposición de seguir manteniendo los puestos en la medida de lo posible, los puestos de empleo y la producción para servir solidariamente a la nación. Y sobre el marco de esa propuesta surgieron el gobierno Maduro, quienes ostentan y detentan los símbolos del poder, convocaron a empresas, no a fe de cámaras como gremio transversal, representante legítimo de la empresa privada, sino a empresas y algunas cámaras de base en el sector alimentos y en el sector salud. En ambas reuniones los empresarios en líneas generales pidieron que la articulación tenía que ser transversal porque esto no era solo un tema exclusivo de semillas para sembrar o de producto terminado en anaquel y tampoco algo específico del sector farmacéutico o de salud, que aquí se tenían que tener medidas de carácter económico, tenían que dársele apoyo al tema de comunicaciones, a las plataformas de telecomunicaciones, que tenía que haber prácticamente un rediseño de país en el marco de la coyuntura, más allá que debería ser sistémico y estructural. Luego de eso fue hace aproximadamente 16 días, al día siguiente recibimos una llamada por primera vez en muchísimos años, creo que desde la época de Jorge Roy, que hubo un encuentro, desde hace más de 7, 8 años no habíamos tenido contacto directo con el alto ejecutivo, más allá de con el Ministerio del Trabajo en el marco del proceso que llevamos por ante la OIT. Y ahí nos reunimos, nos convocaron al día siguiente a una reunión con la vicepresidencia ejecutiva y la vicepresidencia económica. Fue una reunión muy corta y básicamente ahí colocamos una vez más a disposición del país nuestras fortalezas y le presentamos a las 48 horas a todos los actores políticos y sociales y a todas las estructuras de Estado nacional, estatal, municipal, Asamblea Nacional y el Ministerio de la Defensa, unas propuestas que hicieron cada uno de nuestros sectores, que básicamente se resumen en garantizar abastecimiento alimentario, medicinas e insumos médicos, garantizar empleo, la seguridad sanitaria de los trabajadores, establecer unas condiciones financieras de emergencia, una prestación de servicios públicos y servicios de combustible, y aquí me detengo un segundo. En este momento, la mayor crisis, conjuntamente con la pandemia que estamos viviendo, es la escasez de combustible. Prácticamente hay regiones, sobre todo en el área, para que tengamos una visión del marco, Venezuela tiene 24 regiones, está dividida en 24 regiones y 17 tienen como actividad principal el sector primario, agricultura y el sector pecuario, y dependen exclusivamente de combustible, de gasolina, y en casi todos esos territorios hoy está prohibida la venta de gasolina a quien no sea única y exclusivamente del sistema público, o en algunos casos, en la teoría es que también al sistema sanitario, a médicos, pero eso tampoco se está cumpliendo porque la escasez es bastante compleja. La información que se tiene es que en este momento se trabaja única y exclusivamente con las reservas estratégicas de gasolina y eso nos confina a poca movilidad y poco tiempo además. Continuando con las propuestas, se solicitaron flexibilización tributaria, por supuesto en el marco nacional, estatal y municipal, aportar en un plan comunicacional para la prevención y control
además el aplazamiento de nuevas regulaciones legislativas y administrativas. Nosotros acabamos de entrar en una vigencia de un nuevo sistema tributario que era verdaderamente asfixiante, pero la realidad es que no hemos hasta ahora obtenido grandes respuestas. Cada una de estas propuestas, que además podíamos enviárselas a Roberto y ustedes, para que ustedes las tengan y las distribuyan, un poco conozcan lo que en el marco de la crisis estructural de Venezuela proponemos para el sector empresarial y también para la gente. Ahí habíamos propuesto además que se tuviese un auxilio financiero para la economía informal, que hoy abarca casi el 60% de la población que vive del día a día. Salen en la mañana a intentar producir para ver si en la tarde logran comer. Las respuestas que hemos obtenido, para ir concluyendo en áreas del tiempo, bueno, básicamente, bueno, primero debemos decir que se ha intentado, debemos reconocer que se ha intentado tomar medidas para, digamos, tener esta cuarentena o este aislamiento, que además es mucho más complejo que una cuarentena porque no sabemos cuándo termina, pero también el propio Estado se ha conseguido con los desastres que el gobierno ha hecho durante los últimos años, pero en todo caso se suspendieron espectáculos públicos, suspensión de vuelos, se facultó, bueno, nuevamente se faculta al presidente para limitar circulación y suspender actividades. Hemos visto cómo se cierran todos los comercios, museos, cines, restaurantes. Se da además, se decreta cuarentena colectiva y primero fue en algunas regiones, ya luego a nivel nacional. Vimos cómo se le solicita a las operadoras de servicios de telecomunicaciones que no pueden cortar el servicio con unas condiciones especiales. Se suspenden por 6 meses el pago de los alquileres, tanto de vivienda como de comercio. Luego se crea una estructura para que haya una suerte de acuerdo entre arrendatario y arrendador, pero la verdad que todavía es muy precaria y muy primitiva la forma en que se están tomando las decisiones. No ha habido absoluto ningún tipo de apoyo en materia tributaria. Estamos justo en el periodo de pago, se venció hace 2 días y no hubo ningún tipo de suspensión y mucho menos condonación del sistema tributario. Aquí enteramos IVA a diario y enteramos impuestos sobre la renta semanalmente, con lo cual es un golpe muy duro el flujo de caja de las empresas. De igual forma, bueno, se excluyeron algunos códigos arancelarios para la materia prima. En Venezuela vivimos de hace 16 meses con 100% de restricción o 100% de encaje legal sobre los excedentes bancarios. Apenas se liberó un 7% apenas hace 2 días. Se venía creando una gaveta productiva. Antes en Venezuela teníamos una serie de líneas de financiamiento obligatoria que tenían que dar los bancos a los sectores productivos con tasas preferenciales. Ahorita se creó una gaveta y llaman a prestarle a la empresa privada a través de esta gaveta, que es el 25% de la capacidad crediticia de la banca, pero en paralelo le prohíben a la banca el cobro de capitales y de intereses por un tiempo de 6 meses, con lo cual colocan en una situación ya, bueno, prácticamente contra la pared al sistema bancario que ya tenía, y esto quiero resaltarlo, todo el sistema bancario venezolano, público y privado, apenas tenía capacidad crediticia para $200 millones. En definitiva, las respuestas que hemos obtenido por parte del sector oficial no son verdaderamente alentadoras, y continúa la profundización de la crisis institucional y las dinámicas políticas que son titulares en casi toda parte del mundo. Con esto, en líneas generales, resumo la intervención. Ricardo, muchas gracias. Yo creo que está claro que la situación quizás es de las más extremas que tiene la región. Todos estamos esperando que desemboque también un cambio político, yo creo, ¿no? Y estamos haciendo también lo posible dentro de la OIT para que el caso continúe con vigencia y con fuerza, ¿no? Tenemos el apoyo además de muchos gobiernos. Veremos a ver cómo podemos, a pesar de la cancelación de la conferencia, que seguramente se produzca mañana, Internacional del Trabajo, seguir poniendo presión para que los cambios se produzcan, ¿no? Los cambios también en diálogo social. Gracias por tu tiempo. Y a Álvaro, presidente de UCAEP, te agradezco mucho también tu presencia.
a tu nivel, sobre todo también teniendo en cuenta que estáis en estos momentos con un gran rol dentro de lo que es FEDEPRICAP. Sí nos gustaría conocer un poco desde una perspectiva de la región centroamericana cómo se están viendo las cosas, ¿no? Ya conocemos las diferencias y la diversidad de situaciones entre países, pero tener una visión un poco global dentro de la subregión nos vendría muy bien. Muchas gracias. Álvaro, tienes la palabra. Bueno, buenas tardes o buenos días a todos. Sí, en realidad estamos preocupados trabajando bajo 3 parámetros en vez de darles una idea de inventario de lo que está pasando aquí. País pequeño, Costa Rica, 300 casos, 2 personas fallecidas, un sistema de salud bastante robusto, pero en general estamos viendo, impulsando al gobierno en el sector privado para que para que la corta de gastos temporal, que sea temporal, también se ayudas temporales. Porque si no cortamos los gastos urgentemente del Estado para dedicarlo a la gente que está quedándose sin trabajo, lo que generaremos es una inmensa bomba económica y que nos quebrará próximamente. El segundo punto que estamos previendo también es que, basado en el anterior, para evitar la dilución de las monedas y evitar un colapso monetario, se frenen estos desbalances que se están creando vía déficit fiscal para monetarizar el déficit, básicamente monetarizar el déficit operativo a nivel de la empresa privada. Y estamos viendo a mediano plazo, ciertamente esperamos una recuperación en forma de V después del tercer trimestre posiblemente de este año, porque no es una hecatombe, digamos, de infraestructura, pero sí es un problema serio de la gente que no puede trabajar, que hayan intervenciones farmacológicas y de detección que puedan aliviar o aplanar la curva. Ya estamos trabajando en varios en Costa Rica, pero si no se cura esta enfermedad, muchos países, metemos Centroamérica, incluso van a pasar de un problema médico a un problema económico, a un problema social y a una explosión política. Depende de los sistemas como lo han llevado cada uno. Estamos aquí tratando de armar, y lo hicimos, ¿no? Una comunicación fuerte con el gobierno, ofreciéndoles la cooperación con las autoridades médicas, basados en que la crisis no solo se termina en 2 o 3 semanas, sino después tendremos que literalmente bailar con la enfermedad. Una cosa es aplanar la curva, una cosa es las medidas de supresión de la pandemia para bajar el R0 a menos de 1, o sea, el índice de transmisión, que esta enfermedad lo tienen 2.5, como hicieron en China, 0.3, 0.4, y la otra son medidas de mitigación posteriormente. No podemos vivir con un cierre económico más de 3 o 4 semanas, quebraríamos todas las estructuras financieras del país, los bancos, la empresa privada, por lo tanto, las medidas de contención, de mitigación van a ser aplicadas después de Semana Santa para tratar de que volvamos a una seminormalidad. Sí, evidentemente tendremos que vivir, y eso se han publicado documentos de parte del UCAE para impulsar al gobierno, y así hemos hecho en las reuniones que tenemos en conjunto, virtuales y presenciales, con el presidente de la República y los ministros de Estado, que han mostrado una apertura importante para balancear ese tema, parte médica y social, con la parte económica. Cuando entró la pandemia aquí, la curva está bastante plana. Hemos logrado desde hace 3 semanas casi en Costa Rica un cierre temporal de noche, por lo menos, y hay muchas actividades económicas que están al borde del colapso. Pero por lo menos la actividad ha continuado. Los que se han llevado el golpe primero fueron el turismo, los hoteles, que depende mucho de la economía de Costa Rica, pero el resto está funcionando. También algo que no he mencionado es que los países nuestros, Centroamérica, producimos la comida que nos comemos, casi toda. Nos importa mucho maíz de Estados Unidos para alimentación animal, y eso es importante. En el momento en que haya un pánico por seguridad alimentaria de la gente, o por cierres bancarios o por falta de combustible, podemos generar un caos social muy rápido, muy rápido. Entonces, hay que tener mucho cuidado hoy.
Esa comunicación es la que hemos llevado adelante con el gobierno para que se permitan los tráficos de productos. Ciertamente se cierran las fronteras migratorias para que no haya transmisión de persona a persona, pero los productos, incluyendo las tripulaciones de los navíos o los camiones, puedan ingresar. Hemos establecido dos cosas. Una es el aumento de la capacidad hospitalaria para que la cantidad de respiradores suba fuertemente. Ya se están haciendo equipos localmente. Ya se va a triplicar o cuadruplicar esa capacidad de respiradores para llevarlo a 1.500 o 2.000 muy pronto. Y la otra es máquinas de detección. Sin sistemas de detección georreferenciados para saber en qué zonas del país está presente la extensión de la pandemia, vamos a causar un daño económico mayor. Por eso es que estamos recomendando esto. Ya se están trayendo máquinas. De AWO Laboratories hizo una máquina que ya en Estados Unidos tienen 300.000 en ubicación para detección en 5 minutos de quién es portador. Con eso usted puede aislar a la persona inmediatamente y corta el ciclo de contagio. Eso tiene un impacto económico inmenso, porque imagínense detección en fronteras o en aeropuertos, 5 minutos la gente puede viajar de nuevo. Mientras llega el tema farmacológico, que ya hay algunas posibilidades de depresivos de la virulencia. En la parte de bancos también bueno, lo mismo que han mencionado los señores que me han pedido la palabra, las señoras, posposición de pagos de bancos, posposición de cargas sociales, de algunos impuestos, flexibilización de jornadas laborales, etcétera, y creemos que podemos seguir avanzando poco a poco. Nicaragua es un país muy complicado, tiene un control cero, el sistema hospitalario es muy débil, por lo tanto ellos han adoptado un sistema de no hacer nada. Van a tener un golpe de frente de la pandemia, y eso con una frontera común, Costa Rica, pues golpeará muy seriamente. Honduras ha tenido... Álvaro, si te parece, antes de pasar a la situación de Honduras, de hecho con Nicaragua, con el presidente de CONEP, estamos en contacto porque precisamente nos preocupa mucho la situación hospitalaria. Ok, es que me hablaste que hablara por Centroamérica, pero del tema de... Sí, porque si no se come el tiempo a los siguientes intervinientes. Si te parece, luego podemos comentar algo más la situación de algunos países de la región. Estamos intentando que la OMS también colabore específicamente en la situación de Nicaragua, porque como bien has indicado es especialmente preocupante en lo que se refiere al sector de salud. Si te parece, vamos a dar la palabra ahora a nuestros amigos. Por supuesto, perdón, pero solamente lo dije por respeto a los demás, porque me lo pediste hablar de Centroamérica, pero no era mi intención. Ok, gracias. No. Mi intención. Gracias, Álvaro. Gracias, Álvaro. Tenemos a Lorenzo Roel. Yo sé que la situación en México no es sencilla. No es sencilla porque hay un cambio en el sistema de relaciones laborales que venía ya de atrás, pero al mismo tiempo, pues bueno, tenemos un gobierno que no es tampoco fácil de gestionar desde una perspectiva empresarial. Pero nos contará los detalles. Tenemos también a Fernando Llanes, que colabora también con nosotros muy a diario, que luego a lo mejor puede tener alguna contribución adicional. Bueno, pues buenas tardes, buenos días. Primero, gracias Roberto, gracias Alexandre por esta magnífica diálogo que tenemos, y también gracias a María Paz. Trataré en estos 5 minutos de darles una breve valoración de las medidas tomadas por el gobierno y el aporte que han hecho nuestras organizaciones de empleadores en México. Primero la cronológica. Como ustedes saben, pues desde el 3 de febrero la OMS elaboró ya un plan estratégico de preparación y respuesta ante el coronavirus, y dentro de los puntos principales es una estrategia de pruebas de laboratorio para identificar escenarios de transmisión y de una u otra forma poder rastrear el virus y comprender la epidemiología en cada entidad. En México, el primer caso que se importó fue de Italia y se registró el 27 de febrero de 2020.
A partir de entonces es cuando México empieza a reaccionar, hablando del gobierno. La Secretaría de Educación Pública es la primera que prácticamente reacciona, porque a partir del 20 de marzo instruyó la suspensión de clases, y en esta parte el sector privado, las escuelas privadas, analizaron y todavía se anticiparon, señalando como fecha 17 de marzo, aunque efectivamente desde el 13 de marzo dejaron de tener actividades las instituciones de educación privadas. Y ante la falta de medidas sanitarias, las entidades federativas empiezan a reaccionar y empiezan a tener acciones de suspensión de ciertas actividades. El Poder Judicial y el Poder Legislativo reaccionan, el federal a partir del 18 de marzo y el Poder Legislativo con la excusa de tener actividades prioritarias, empieza las suspensiones hasta el 25 y 26 de marzo. El gobierno federal, en forma simultánea, a partir del 26 de marzo, suspende actividades administrativas en el gobierno federal. Y en esta parte yo creo que lo que tenemos que priorizar y lo que le está sucediendo a México es la falta de diálogo social. Yo creo que es una de las cuestiones importantes que la OIT tiene que señalar, porque es lo que simplemente también ha provocado malas interpretaciones, falta de acuerdos consensados, y el gobierno que prácticamente ha actuado en forma independiente en toma de decisiones. Y ante esta falta de diálogo, el sector representativo de los empleadores y de la iniciativa privada presentó a la Presidencia de la República una propuesta de acciones inmediatas. Es un documento largo que difícilmente podré describir, pero los lineamientos principales fueron apoyar la supervivencia de pequeñas y medianas empresas y preservar el empleo de 21 millones de mexicanos. En este contenido amplio se menciona, por supuesto, el objetivo principal de colaborar con el gobierno para mantener la salud, la integridad y el bienestar económico de los ciudadanos, que el presidente de la República interpretó como que el sector empresarial estaba solicitando condonaciones de impuestos y condonaciones impositivas, que quien lee los documentos simplemente estaba buscando fórmulas de cómo postergar para minorar esta carga adicional que tienen las empresas. De los puntos importantes que se trataron fue asegurar la liquidez del mercado interno, facilitar y estimular la inversión privada, elevar el consumo e inversión del sector público y comunicar una nueva narrativa del gobierno, que es prácticamente lo que estaba dando malas señales pues a todos los ciudadanos y en gran parte a los propios empleadores y a los trabajadores. En esta parte la reacción oficial en México, quien toma las decisiones en este tipo de situaciones es el Consejo de Salubridad General, que reconoce hasta el 23 de marzo la epidemia como enfermedad grave y de atención. En esta parte, en lugar de en un solo documento dictar medidas, envía ese primer señalamiento, y posteriormente pues empieza a caminar en cuanto a las fórmulas, insisto, mandando señales confusas, porque para efecto de nuestra legislación laboral, para suspender actividades, la Ley Federal del Trabajo reconoce cuando hay una declaratoria de emergencia sanitaria. Aquí el problema, en una fórmula no consensada, el sector salud
lo señaló como una emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, tratando de disfrazar esa suspensión de actividades que establece la ley para evitar una obligación que tienen los patrones contenidas en la ley, que cuando se decreta esa emergencia se cubra un salario mínimo general hasta 30 días de la duración de la emergencia. Esta medida que tomó el gobierno simplemente fue por una preocupación, pero por falta de este diálogo social, porque por supuesto los empleadores en México de ninguna manera estaban pensando apoyar la contingencia cubriendo un salario mínimo general. La idea de todo el empresariado, que inclusive ya venía caminando con paros técnicos y con fórmulas que permite la ley, en cómo apoyar a los trabajadores durante pues, estos difíciles momentos, y con esta mala redacción pues empezaron a mandar malas señales que el propio presidente de la República, la secretaria... Lorenzo, nos quedan 4 minutos sí, para terminar el intercambio. No sé si podría acelerar un poco. Cierro en esta parte. Simplemente lo que nos falta en estos momentos difíciles es precisamente ese diálogo social, pues, para apoyar al gobierno, a los trabajadores y a las fuentes de trabajo, para ir librando estos momentos difíciles, que la señal es, bueno, la instrucción es hasta el 30 de abril, pero todos sabemos que estos momentos difíciles, si bien nos van, estamos hablando a finales de mayo. Te estamos perdiendo el sonido. Muchas gracias. Yo creo que has definido un poco la situación, si te hemos entendido bien, como una situación donde el diálogo social, pues bueno, aunque tenéis un contacto, yo creo que regular con el gobierno, pues no es el mejor en estos momentos, y algunas de las medidas que se están tomando, pues bueno, pues os preocupan, ¿no? Os preocupan, ¿no? O por lo menos es la información que nos llega también de tanto de Coparmex como Concamín. Pues la manera en que se está gestionando por parte del gobierno pues no es la mejor, ¿no? Hay una serie de preguntas que aparecen en el panel. María, yo no sé si puedes resumirlas para que de alguna manera podamos reaccionar o puedan reaccionar los panelistas. Por supuesto, Roberto, y buenas tardes, buenos días a todos. Ciertamente un número de preguntas en el chat y otro tanto por WhatsApp directamente a mí. Propongo resumirlas. Una de las preguntas, y de alguna manera se repetían, a José Manuel Salazar, es cómo ve él el día después, la reactivación de la actividad económica, sobre todo en aquellos sectores no esenciales. Se le preguntaba también qué le hace pensar que esta situación, que esta crisis, podría terminar en 3 o 4 meses. A don Álvaro Sanz, una pregunta directamente dirigida a él sobre las máquinas, la referencia a las máquinas de diagnóstico temprano. ¿En dónde se encontrarían estas máquinas? Y esta respuesta podría ser importante también para los países vecinos. Mucho énfasis en la importancia del diálogo social, y quizás preguntarle a Diego Coats y a Marisabel León qué rol está jugando el diálogo social en Argentina y en Perú. Y también muchos comentarios respecto al rol del OIT, qué está sucediendo a nivel de OIT, la oficina de Lima, anticiparles que la oficina regional estaría organizando unas mesas temáticas alrededor de muchos temas evocados en las presentaciones de hoy: la protección del empleo, medidas de estímulos para las empresas, diálogo social, protección social. Entendemos que estas mesas se estarían reactivando inmediatamente después de Pascua, serían mesas tripartitas, y por supuesto vamos a estar informando a nuestros miembros para que puedan participar y poder contribuir en esos debates con representantes de trabajadores y de gobiernos. No sé, Roberto, si te parece que le pasemos entonces la palabra a José Manuel Salazar. Sí, claro. José Manuel. José Manuel, ¿nos oyes?
te tienes que... Ahora. Listo. Bueno, muchas gracias a todos. La verdad que la rueda ha sido muy importante, interesante de comparar las diferentes reacciones. El tema del día después, bueno, como dije, es clave empezar a pensarlo desde ahora, me parece, porque mucho de lo que se haga ahora va a crear las condiciones, ¿no?, de la reactivación luego. Esto va muy pegado al tema de cuánto va a durar esto, si son 2, 3 o 4 meses. Bueno, esperemos, o sea, desafortunadamente los siguientes 2 meses van a ser en algún momento los picos de contagio en varios países, de manera que, parecido a lo que dijo el presidente Trump y lo que dijeron las autoridades norteamericanas para Estados Unidos ayer y en estos días, o sea, las siguientes 3, 4 semanas, un mes van a ser muy duros para América Latina y vamos a ver la aceleración del pegue y posiblemente el endurecimiento de medidas económicas, de manera que esta conversación además es fundamental. Una vez que pase puramente la emergencia sanitaria, y ahí hay varias preguntas, ¿no?, sobre si va a haber una segunda onda de contagio y demás, o sea, yo no estoy tan seguro a raíz de lo que dicen los especialistas de que estos simplemente en 2 meses ya estemos de salida. De manera que eso es una complicación, ¿ah? Pero digamos, siendo optimistas de que básicamente se está de salida, yo creo que ahí hay un tema de la política fiscal, de cómo van a salir, digamos, fiscalmente y en términos de endeudamiento externo, algo que hay que manejar. Me parece que muchos países van a tener que ya estar pensando en el acercamiento al Fondo Monetario, al Banco Mundial, organismos internacionales, para tener un espacio de alivio y creo que es importante la colaboración ahí. Espero que esos organismos reduzcan las condicionalidades. Ahí hay un tema también para que no sea lo tradicional, sino algo de veras que sea ágil y sin muchas condiciones y adaptado a la condición de cada país. Ahí hay un tema grande. Luego, localmente, la reparación de las cadenas de valor. Creo que va a ser muy importante el trabajo del sector empresarial, de las cámaras, con los ministerios respectivos y demás, para reactivar cadena tras cadena, el sector turismo, el hotelero, en fin, varios, que va a ser ya medida muy específico, muy hecho a la medida del daño en cada país, y volver a niveles de empleo previos a la crisis lo antes posible. Eso va a requerir también, de nuevo, la revisión de los esquemas de crédito, los estímulos ahí sí para la demanda agregada, para reactivar ventas y demás. Pero bueno, va a ser una situación muy específica de cada país, muy inédita, donde tener los mecanismos de diálogo social y tener los mecanismos operativos de acción, yo creo que va a ser fundamental. Gracias. Gracias, José Manuel. Yo creo que había otra pregunta, Álvaro, pero Álvaro yo creo que se ha ido porque tenía que irse antes. Si no, yo creo que había una pregunta también a Diego y otra a la presidente, a Isabel, María Isabel de Confiep. Diego. Sí, con relación al diálogo social, ¿no? Sí, Nosotros habíamos iniciado, bueno, Argentina tiene mucha experiencia en diálogo tripartito, así que aquí está Pablo Dragún y también les manda saludos de todos Daniel Funes de Rioja, que está un poco, además de Miguel Acevedo, que es el presidente de la UIA. Daniel está liderando todo lo que tiene que ver con las políticas laborales, y además él es presidente de la Cámara de Alimentos, que es uno de los socios más importantes de la Unión Industrial. Habíamos empezado una especie de acuerdo económico y social para justamente terminar de consolidar Argentina tiene inflación, y para pensar políticas sociolaborales, políticas de ingresos y políticas de desarrollo. Justo se han hecho 2 o 3 reuniones a nivel cúpula, la UIA, la CGT, la Confederación del Trabajo y el Gobierno, y ya estábamos trabajando a nivel de mesas técnicas para empezar a ver un poco el formato que se iba a tomar, y frente a eso estalló, entre comillas, el problema del coronavirus, así que ahora cambió un poco la escena, más que para hablar de desarrollo y marcos sociales, para un poco ver cómo distribuimos de la mejor manera y equilibramos lo que van a ser los costos de estos meses para buscar un acuerdo del sector público, los trabajadores y las empresas, para que el impacto sea menor y eso hacerlo a nivel general y que después pueda bajarse con los sindicatos. Argentina es el país de la región que tiene la mayor tasa de sindicalización, en el caso particular de la industria, con 300 convenios colectivos sectoriales y otros 300 por empresa,
entonces se está empezando a ver un poco de eso, todavía no se implementó, para ver cómo darle un marco después a las negociaciones específicas por sector y por empresa. Así que esperamos que esto avance. El diálogo con el sector público, y diría con todos los partidos políticos desde el punto de vista empresarial, es muy bueno, pero obviamente empieza la ansiedad, sobre todo de las pequeñas y las medianas empresas, de tener medidas más concretas y con mayor volumen, porque hay que garantizar el pago por una parte de los sueldos y que no se corte la cadena de pagos a nivel cheques y bancario. Y obviamente del lado de los trabajadores hay muchísima preocupación, y como decía en mi intervención anterior, creo que en general el sector público y el Estado no está preparado para atender a situaciones normales que hacen la dinámica empresaria, y en situaciones de crisis menos aún, pero bueno, se está moviendo con la mayor velocidad posible. La verdad que, como ya diciendo en mi intervención, el sistema de salud en Argentina es un sistema de salud de mucha cobertura y con mucha experiencia. Se están ampliando y preparando todos los hospitales, se están abasteciendo con tecnología argentina importada, y bueno, esperamos que desde el punto de vista económico, lo mismo que se está logrando en tiempo récord en materia sanitaria, se pueda hacer a nivel económico. Gracias, Diego. Alexander se tiene nada más que ir. Nos quedan. Yo no sé si María Isabel quieres decir algo más en relación con una pregunta específica de la situación Perú. Si lo puedes hacer muy breve para dar tiempo a Alexander, que tiene que hacer unas últimas observaciones. Bueno, si no, lo podemos responder luego vía digital, y ponemos en común la respuesta que María Isabel nos dé. ¿Me escuchan? Sí, perdón. Dale, no, es cortito nada más para comentarles que en el tema del diálogo social, el Consejo Nacional del Trabajo, que es el espacio tripartito donde participa el Estado, los sindicatos y el sector empresarial, recién ha sido convocado el día de mañana. Así que vamos a ver ahí qué políticas sociolaborales en conjunto se van a tomar, porque las que han venido siendo aplicadas han sido de manera unilateral, y ciertamente ante la emergencia es necesario que se ponga en discusión encima de la mesa el tema de licencias sin goce de haber, adelanto de vacaciones y todo tipo de medidas que puedan garantizar la conservación de empleos. Eso nada más, y les mando un abrazo a todos con un poco de fe, que estoy segura que vamos a revertir esta situación en el breve plazo. Nos hace falta. Muchas gracias por tu tiempo, que sabemos que es precioso. Alexander, ¿algunas conclusiones que pudieras ir más allá de lo que podamos hacer desde la OIE? No, Roberto, simplemente para agradecer a José Manuel y todos los que intervinieran. Yo creo que fue bueno para que nosotros tengamos una idea de lo que pasa en los países todos, que no creo que sean muy diferentes las cosas. Necesidades de medicina, de respiradores, necesidad de tener una convergencia social en las opiniones, que tengamos fuerza para luchar contra esto. La humanidad ya tuvo problemas similares y creo que tengamos que caminar, ¿no? No podemos bajar la cabeza y pensar que las cosas se van a poner siempre en una peor situación. Por acá estamos trabajando, el debate continúa, si un isolamiento total o no. Yo creo que las cosas se están retomando porque no se puede parar la economía. Independientemente de claro que nosotros no queremos ningún ente querido que contrae el virus, pero muchas gracias a todos que participaran, y creo que nosotros en la OIE, con el equipo de Roberto, María y todos, estamos todos los días trabajando para llegar a ustedes todas las informaciones, y bueno, no tengo más nada a decir, a no ser que muchas gracias una vez más, y vamos a continuar intercambiando las informaciones y viendo lo que es mejor para cada uno de nuestros países, con todo el equipo de OIE a disposición de todos. Muchas gracias. Una última observación de mi parte es únicamente, aparte de reiterar el agradecimiento a todos los panelistas, en especial a José Manuel por el esfuerzo que estás haciendo, es decirles que las presentaciones están a su disposición en la página web de la OIE, están registradas, igual que está registrado este intercambio, y más allá de eso, que estamos a su disposición. Muchas veces nos piden información concreta de medidas que se han tomado en otros países, bien sea de la región o no, y ya estamos adquiriendo una expertise importante. Vamos a producir una serie de documentos con temáticas específicas. El primero va a ser sobre el teletrabajo y políticas de teletrabajo. Estén atentos. Vamos a intentar traducirlos, no va a ser siempre posible, pero en cualquier caso sus versiones inglesas estarán inmediatamente disponibles.
Continuamos en contacto. Roberto. María, Roberto, por favor. Sí, 2 minutos también para llamar la atención a nuestra sección especial de la página web de la OIE, donde estamos subiendo las grabaciones de todas las conferencias virtuales que estamos haciendo y el acceso a las PowerPoints. Invitarlos a que nos sigan enviando las novedades nacionales en respuesta a la pandemia y los aportes que las organizaciones de empleadores están haciendo y están haciendo llegar a los gobiernos para mitigar los efectos no solo a nivel social, sino también económico. Así que aprovechar para que los tenemos a todos conectados para hacer un nuevo llamado en ese sentido. Sí, eso es importante lo que acaba de señalar María, porque la página, la plataforma, yo creo que la estamos construyendo con información que ustedes nos están dando sobre las medidas que se han adoptado. Hemos hecho otra petición, que no sé si ha salido hoy o saldrá mañana, para que hagan una valoración de las mismas, una valoración rápida. Es información cualitativa que nos ayuda muchísimo. No solamente que nos digan cuáles son las medidas que se están poniendo en marcha, sino qué valoración hacen ustedes y también qué iniciativas tienen ustedes como organizaciones empresariales. Absolutamente. Y por supuesto eso está a disposición de todos ustedes. Gracias por el tiempo. Yo creo que nos hemos pasado 10 minutos, pero ha sido fructífero. Estamos y seguimos en contacto. Por favor, cuiden por su salud y la de sus familiares. Gracias. Muchas gracias. Un gusto construir. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a todos. Gusto en verlos. Hasta luego. Gracias a todos. Saludos.